¿Qué es un ion? Entonces vamos a definir un ion. Listo. Es un átomo con carga parcial positiva o negativa. Listo. Eso es un ion. Bien, si es un átomo, entonces, ¿cómo determino entonces un ion? Bueno, pues simplemente me voy a mi tabla periódica. Aquí tengo una tabla periódica. Y en mi tabla periódica lo que voy a hacer es ubicar en cada elemento el estado de oxidación de ese elemento. Entonces, en este caso, el estado de oxidación del elemento hidrógeno es acá, 1. Es 1, ¿cierto? Resulta que hay unas tablas periódicas en las que van a encontrar que el estado de oxidación del hidrógeno es 1, más 1 y menos 1. ¿Por qué van a encontrar esos dos estados de oxidación así para el hidrógeno? Porque va a depender con qué elementos se esté combinando ese átomo de hidrógeno, ¿listo? Entonces va a variar ese número de más 1 positivo a menos 1, ¿listo? Para el litio, en este caso el estado de oxidación es 1, para el beridio es el estado de oxidación 2, para el sodio 1, para el magnesio 2, y si nos vamos a la parte derecha de la tabla periódica, encontramos que pues el helio comúnmente él no se asocia con otros elementos, por lo tanto en algunas tablas van a encontrar un valor de estado de oxidación puede ser de 2, como también van a encontrar que no hay estado de oxidación. En este caso para el boro un estado de oxidación de 3 o más 3, para el carbono fíjense que tiene un estado de oxidación de 2 y en algunas tablas periódicas va a salir más y menos 4, es decir, ese más y menos 4 o más y menos, en fin, que le salga, significa que puede adoptar valores positivos y valores negativos. Es decir, que el carbono lo podemos encontrar con estado de oxidación de más 4 y también con estado de oxidación menos 4. Veamos el ejemplo del nitrógeno. Tiene 2, 3, 4 y 5. Más 2 sería un estado de oxidación, pero más y menos 3 está alterando a 3, 4 y 5. ¿Qué sucede? Que va a obtener unos valores o va a tener unos estados de oxidación de más 3, más 4, más 5, como también puede adoptar los valores o estados de oxidación de menos 3, menos 4 y menos 5. Para el oxígeno tenemos el menos 2, para el flúor tenemos menos 1. Aquí hay una excepción para el oxígeno y es que el estado de oxidación comúnmente del oxígeno es menos 2, pero cuando se asocia con el hidrógeno para formar superóxidos o peróxidos, va a tomar un estado de oxidación de menos 1, pero eso ya lo veremos en nomenclatura. Por ahora entonces les voy a indicar aquí a qué me refiero con eso del estado de oxidación. Entonces, voy a anotar aquí el elemento, en este caso hidrógeno. Resulta que tiene el estado de oxidación más 1, se lo voy a anotar acá como superíndice en el lado derecho superior, ¿cierto? ¿Esto qué es? Cuando yo lo anoto así, estoy diciendo que aquí este es el anión hidrógeno, perdón, el ion hidrógeno. ¿Listo? Voy con el siguiente. ¿Cuál sigue acá? El litio. Estado de oxidación del litio, 1. Entonces voy acá. Litio. ¿Y cuál es el estado de oxidación del litio? Pues también 1, pero ese 1 va a ser positivo, entonces más 1, ¿cierto? ¿Esto a qué se refiere? Pues simplemente ion litio. Listo. Siguiente elemento, ¿cuál sigue? Berilio. Listo, berilio. ¿Qué estado de oxidación tiene? 2. 2, muy bien.
Entonces, más 2. Listo. ¿Y cómo voy a denominar este? Ion berilio. Listo. Continuamos acá. ¿Qué elemento sigue? Boro, ¿cierto? Sí. ¿Qué estado de oxidación tiene el boro? 3. 3, muy bien. Entonces, más 3. E identifico que es ion boro. ¿Listo? Noten que se está cumpliendo que tiene una carga parcial positiva. En este caso, el hidrógeno más 1, litio más 1, berilio más 2, boro más 3. ¿Cuál sigue? ¿Qué elemento sigue? Carbono. Carbono, muy bien. Sigue carbono, pero ¿cuántos estados de oxidación tiene el carbono? 4. No. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el carbono? 2. Entonces, C y C, ¿listo? Sí tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? 2 Más 2. y menos 4. Y aquí, no, aquí va a ser más 4, ¿listo? Ah, Pero, como el carbono también me dice ahí que puede adoptar el estado de oxidación negativo, entonces voy a escribir aquí carbono menos 4, ¿listo? ¿Por qué? Porque me está diciendo en la tabla periódica que el 4 puede ser positivo o negativo, ¿listo? ujú. ¿Cómo obtengo esto entonces? Aquí voy a decir lo siguiente. Ion C más 2, o sea, ion carbono 2 más 2. Para este de acá voy a escribir ion C más 4 y aquí debajo voy a escribir ion C, aquí más 4 y aquí menos 4. ¿Listo? Y así con los demás elementos. Vamos acá, por ejemplo, con el oxígeno tenemos O menos 2. Entonces simplemente digo que este es el ion O menos 2. Listo. Teniendo en cuenta eso así, según los estados de oxidación o con los estados de oxidación de cada elemento. Resulta que entonces tenemos, en los iones tenemos dos tipos. Tenemos cationes o cation y tenemos aniones o anión. ¿Listo? ¿Qué es un cation? Es un ion con carga parcial positiva. ¿Listo? Positiva, ¿cierto? Sí, señora. Y el anión simplemente es un ion con carga parcial negativa. Listo. ¿Cuáles serían cationes?
los que ya notamos, por ejemplo. Entonces, el hidrógeno, coma, el litio, coma, el berilio, listo. ¿Qué otros también serían cationes? Veamos el caso del hierro. Entonces voy a escribirles acá. Entonces, aquí cationes, carga parcial positiva, más 1, litio más 1, berilio más 2, y necesito ahora que en su tabla periódica busquen la carga, perdón, los estados de oxidación del hierro. ¿Cuáles son los estados de oxidación del hierro? Dos punto ocho tengo yo. No, Y estados de oxidación, 2.8 no. Tiene que ser un valor entero. 3, profe. 3, muy bien, sí, 1. ¿Cuál es el otro estado de oxidación? Entonces a mí no me sale. Búsquelo bien, busque bien. O de pronto esa tabla periódica no tiene esa característica. Puede ser también que las tablas periódicas a veces les falte algunas características. ¿Cuál es el otro Sí, estado de pero la mía oxidación? tampoco. El otro estado de oxidación es más 2. ¿Listo? Les voy a mostrar acá, a ver. Entonces, miren, el hierro con número atómico 26, acá, tiene estado de oxidación de 2 y 3. El 2.8 que su merced me mencionaba, ese hace referencia al valor de punto de ebullición. ¿Listo? Bueno, sí, sí. Bien, probablemente, o no sé qué tendrá ahí en la tabla periódica de pronto ahí. Pues en la Pero mía también está 2,8. ¿está 2,8? No. Sí. Estados de oxidación del hierro es más 2 y más 3. ¿Listo? Mm, Bueno, entonces, estos son cationes. ¿Listo? Son cationes, en fin, los demás. Entonces, ¿cuáles vienen siendo aniones? Pues simplemente los que tienen cargas o valor o estados de oxidación negativos. Entonces, en este caso, ¿cuáles? Por El ejemplo, el oxígeno, oxígeno. ¿qué otro? El flúor, Profe, el sodio, ¿no? el sodio, no, el sodio no es anión, el sodio es un cation. El sodio tiene carga de más 1. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Quién más es un anión? El cloro también es un anión. El cloro, El pero bueno, aluminio, ¿no, profe? el aluminio, vamos a ver el aluminio. Acá, miremos. Muy bien. Ah, el aluminio. No, el aluminio es un cation. Aquí, por lo que tengo en mi tabla periódica. Vean acá. Ah, bueno, acá el azufre. ¿Qué otro anión tenemos? También el nitrógeno. Y bueno, entonces vamos aquí el bromo, el selenio con menos 2, el arsénico con menos 3 y también 5, como también pueden ser cationes. Pero bueno, entonces vamos a escribir acá. Entonces, tenemos acá el oxígeno con menos 2, el flúor con menos 1, el flúor con menos 1, el cloro comúnmente utiliza el estado de oxidación menos 1, pero también podemos encontrar otros 3 estados de
oxidación. ¿Cuáles son esos otros 3 estados de oxidación del cloro? Siete. Son. Me sale 7. También encontramos lo que es -1, -3, -5 y -7. ¿Listo? También encontramos esos estados de oxidación. Ahora, ¿qué pasa? Acá sucede lo siguiente. Resulta que, como les mencionaba, hay átomos que se pueden comportar, átomos que se comportan como cationes y aniones, ¿cierto? Entonces, es decir, que los elementos que presentan como un más y menos, se van a comportar de esa forma. ¿Como cuáles? Entonces tenemos en la tabla periódica acá, nos lo está mostrando. Por ejemplo, el nitrógeno y también lo que es el carbono, ¿listo? Y lo que es, por ejemplo, también el fósforo y el azufre. Veamos un ejemplo con el fósforo. Fósforo tiene estados de oxidación 3, 4 y 5. Entonces, veamos acá. Fósforo tiene estados de oxidación. P tiene estados de oxidación. 3 estados de oxidación. P y P. ¿Listo? ¿Cuáles son estos estados de oxidación? Entonces, 2. Espera. No recuerdo. Perdón. 3, 4 y 5, ¿cierto? Ay. ¿Dónde está? Ya. 3, 4 y 5. ¿Listo? Quiere decir que estos pueden ser positivos, más 3, más 4 y más 5, como también pueden ser negativos. Es decir, fósforo -3, fósforo -4 y fósforo -5. -3, -4 y fósforo -5. Listo, ¿qué otro caso se cumple acá? Se cumple otro caso como por ejemplo en el azufre. El azufre lo simbolizamos con S, S y S. ¿Cuáles son los estados de oxidación del azufre? Tenemos, -2, 4 y 6. sí señora. Entonces tenemos acá 3 estados de oxidación para el azufre. ¿Qué sucede con esos estados de oxidación del azufre? El azufre también se puede, digamos, presentar como catión y a la vez también como anión, dependiendo el compuesto que esté formando o en el compuesto que esté presente. Entonces teníamos acá 2, 4 y 6, ¿cierto? Si se comporta como catión, entonces tenemos +2, +4 y +6. Pero si se comporta como anión, entonces tenemos -2, -4, tendríamos -6. ¿Listo? Bien. Sabemos cómo es un catión y un anión, o distinguimos ya cómo es un catión o un anión, ¿cierto?
Entonces, ahora, resulta que los aniones, disculpen, resulta que los iones los podemos clasificar a su vez como iones monoatómicos o iones poliatómicos, ¿listo? Entonces voy a anotar acá. Iones monoatómicos e iones, no, y poliatómicos. Aquí en mayúscula. Y poliatómicos. Bien, dentro de los iones monoatómicos, ¿cuáles tenemos? Los iones monoatómicos, monoatómicos. Ay, esta cosa. Dentro de los iones monoatómicos que tenemos, entonces, son conformados por un solo átomo de un elemento que tiene carga parcial positiva o negativa. ¿Listo? O sea, es un ion que puede ser un catión o un anión, pero que solamente es un átomo de ese elemento. Entonces, en este caso, ¿cuáles se cumplen? Pues los mismos que tenemos acá. Por ejemplo, si hay solamente un átomo de hidrógeno, entonces acá lo colocamos, voy a anotarlo acá. Ejemplos, entonces, este es solamente un átomo de hidrógeno, entonces es un ion monoatómico. ¿Listo? ¿Qué otro? El oxígeno con -2. ¿Qué otro? El flúor con -1. ¿Qué otro? El que mencionaban, que el sodio con +1. ¿Qué otro? El magnesio con +2. ¿Qué otro puede ser acá? Entonces, por ejemplo, también los del cloro, los 4 del cloro pueden entrar acá porque cada uno solamente es un átomo. Ahí, ¿qué otro puede entrar? El fósforo, o sea, no importa si es un catión o un anión, puede entrar desde que solamente sea un átomo de ese elemento, ¿listo? Así sucesivamente con los demás átomos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los iones poliatómicos? Profe, son los que tienen más uno o más elementos. Poliatómicos. Listo, los iones poliatómicos, sí. Los iones poliatómicos son, digámoslo así, están conformados Por dos o más átomos, ¿no? por 2, sí señora, o más átomos Covalentes. de, espérame, a ver, de diferentes elementos. Está el hipoclorito, ¿cierto, profe? Y el sulfato. Sí señora, entonces, ejemplos, profe. Bueno, entonces voy a dar un ejemplo, listo. Este que voy a dibujar acá, que es NH3, no, disculpen, no, este no es NH3, este es NH4. Este que está acá
NH3 más es un ion, dejarlo acá, sí. Más, este es amonio, ¿listo? Entonces este es el ion amonio, ion amonio, ¿listo? Porque es un ion poliatómico, vean, porque tiene un átomo del elemento nitrógeno, 4 átomos del elemento hidrógeno y su carga general es positiva. Esto de positiva indica es de +1, ¿listo? Entonces aquí les voy a poner +1. Listo, otro ejemplo. Tenemos aquí el ClO. ¿Listo? Este es el ion hipoclorito. ¿Listo? ¿Qué sucede? Tiene un átomo del elemento cloro y un átomo del elemento oxígeno. Como tal, estos dos átomos conformando esa molécula tienen una carga general o global de -1. Entonces es un anión. Listo. Sigamos con otro ejemplo. Tenemos acá uno que es bien conocido acá, el CO3. Y tiene aquí carga de -2. ¿Listo? Noten que tiene un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Y como tal, la carga global de estos agrupación de esos elementos o de estos átomos de esos elementos es -2. Por tanto, es un anión. ¿Cómo digo? ¿Cómo se llama este ion? Este ion se llama ion carbonato. Este es el ion carbonato, ¿listo? Y tenemos otro ion que es también conocido aquí, que es el ion PO4 y su carga general es -3. ¿Listo? Noten que está conformado por un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Y la carga global de este ion es -3. ¿Este ion cómo se llama? Este ion se llama ion fosfato. ¿Listo? Y así ustedes en su guía van a encontrar otros ejemplos que una estudiante ahí me estaba indicando más ejemplos, muy bien. Ella está revisando la guía. De ejemplos de iones poliatómicos. Bueno, necesito saber si hasta aquí hay alguna pregunta o puedo continuar. No, profe, todo está claro. ¿Listo? Gracias por No, responder. profe, ¿Quién más? ¿Quién puede más? continuar. Hablen, por favor. Puede continuar, profe. Sí, bueno, Profe, señora. cuando no tienen ningún número, o estos que está explicando acá son los de acá del ejercicio, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, los de la guía. Sí, señora. Y cuando no tienen ningún número. Cuando Es, no tienen ningún número. Bueno, cuando el ion, por ejemplo, no tiene ningún número, entonces yo no lo puedo catalogar como un ion porque simplemente no me está indicando qué carga tiene, si tiene carga positiva o negativa. Entonces me devuelvo o acudo a la definición de ion, que es un átomo que tiene una carga parcial positiva o negativa, pero si no presenta, entonces simplemente ese átomo no está neutro. Si no tiene carga es porque está neutro. Entonces no lo considero como un ion. Ahora sí acá.
Na y O. Más 1 y menos 2. Bien, entonces, aquí con otro color. Entonces voy a mover este acá, tan, y este lo voy a ubicar acá. Por lo tanto, esto me va a quedar así, vean. Me va a quedar Na, O, y aquí me va a quedar Na2, porque moví este 2 de acá a aquí, y me va a quedar aquí O1. ¿Listo? ¿Y qué coloco luego? Coloco aquí mis cargas, más 1 y menos 2. ¿Listo? Una vez obtengo esto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Así se ve mejor. Una vez obtengo esto, entonces voy a hacer lo siguiente. Vea. Voy a trazar aquí una línea un poco chueca, pero ahí encima de esto. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, voy a multiplicar este 2 que está aquí como subíndice en el sodio, lo voy a multiplicar por este valor aquí, que es el estado de oxidación del sodio. ¿Cuánto me da 2 por 1? Me va a dar 2, ¿cierto? 2. Listo. Ahora, más, que es más 2, o sea, el 2 está positivo, ¿listo? Y el 1, pues también está positivo. Más por más, ¿cuánto me da? Pues más, ¿cierto? Ahora aquí, multiplico. Voy a multiplicarlo aquí con otro color, con azul. Este 1 como subíndice en el oxígeno por el 2, ¿cuánto me da? Me da 2, ¿cierto? 1 por 2, 2, listo. Aquí hay un más, porque el 1 está positivo, ¿listo? Más por el menos que está acá, ¿cuánto me da? Más por Menos. menos me da menos, ¿listo? Ahora voy a trazar aquí el igual. Más 2 menos 2, ¿cuánto me da? 0. Más 4. No, no. Más 2 menos 2 me da 0, ¿listo? Sí, ya encontré mi error. Listo, más 2 menos 2 me da 0. Por tanto, digo que como me da 0, es decir, que las sumas de las cargas totales de los iones que están presentes en ese compuesto es igual a 0. Por tanto, concluyo que el compuesto, el compuesto es neutro, porque la suma de sus cargas parciales es igual a 0, ¿listo? Bien, listo, entonces ya obtuve eso. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula ¿cuál es la fórmula de ese compuesto? Pues la fórmula al final me va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a anotar así. Na dos O. Le puedo anotar el 1, ¿listo? Pero ¿qué sucede? El 1, cuando yo escribo la fórmula, lo puedo obviar. ¿Por qué? O simplemente no lo escribo. ¿Por qué? Porque nomás con que esté el símbolo del elemento presente indica que ya hay un átomo de ese elemento ahí. Sin embargo, pues aquí por practicidad, pues es mejor o es más conveniente para que entiendan que escriban el 1. Entonces, en la fórmula solamente voy a escribir la cantidad de átomos de cada elemento que está presente en ese compuesto. ¿Listo? Mientras que al origen de ese ejercicio, pues simplemente me daban los estados de oxidación. Es decir, que a partir de los estados de oxidación, yo puedo determinar cuántos átomos de ese elemento está presente
en ese compuesto. ¿Listo? Bien. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, señora. Listo, entonces pasemos con otro ejercicio. Profe, el último, la H. Bien, entonces. Ah, no, Es- el H está muy sencillo. El H es sencillo. Ese sí lo Pero dejo de tarea. no, yo me refiero aquí, el símbolo. O sea, ahí tenemos que poner que. Profe, ahí donde dice el último ejercicio que es la H, que dice fos, fosfato de magnesio y esa tenemos que buscar el elemento, ¿verdad? Sí, señora. O sea, vea, con lo que les estoy explicando, a ver, en la explicación que les dije, vea que PO4 se llama fosfato, ¿cierto? ¿Y aquí qué faltaría? Pues el símbolo del magnesio. ¿Y qué tendrían que hacer? Simplemente buscarlo en la tabla periódica. No es más. No es más. Es muy fácil. Pero ¿qué sucede? Ahí ustedes buscan el símbolo del elemento magnesio y buscan su estado de oxidación. Entonces van a determinar si es un catión o es un anión y qué valor de estado de oxidación tiene. ¿Listo? Eso es lo que tienen que determinar ahí. Bien, entonces, este ejercicio se va a desarrollar similar al ejercicio D. Vean el ejercicio D. ¿Listo? El ejercicio D me está diciendo que tengo sulfato de cobalto, es decir, está conformado por los iones CO más 3, que es cobalto, con estado de oxidación más 3, que vendría siendo el catión, y SO4, que es un ion poliatómico, disculpen, con una carga general o global de -2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso lo voy a copiar acá, ¿cierto? Entonces, CO tiene una carga de +3, ¿cierto? Y por aquí me daban el otro que era SO4 con una carga general de -2, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente unir estos dos iones. ¿Listo? Entonces tengo CO más 3, que es cobalto, y uno con S, uy, esa S tan fea, SO4 -2. Chan, chan, chan. Listo, ¿qué hago? Entonces, tengo que cruzar. Voy a colocar este 3 acá. Listo, lo voy a colocar acá. Y el 2 lo voy a colocar acá como subíndice. ¿Listo? Y tracémosle aquí una flecha así. Chan, chan. Listo, entonces lo vuelvo a escribir. CO va a quedar aquí con negro. Por aquí abajito lo voy a escribir. CO va a quedar acá con 2, ¿cierto? 2, una carga de +3 y acompañado de SO4 y todo ese ion va a tener un subíndice de 3, ¿cierto? Y aquí ese ion tiene una carga general de -2. Listo. No, voy a mover esto aquí un poco más arriba. Esto un poco aquí más abajo. Listo, ¿todos van ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora.
Listo, ahora van a trazar una línea. Ay, aquí. Una línea a ustedes les va a quedar mejor, a mí me queda un poco chueca ahí, pero bueno, en fin. Listo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, multiplico el subíndice de Multiplicar. 2 por 3, ¿cuánto me da? 6, ¿cierto? 6, 3 por 2, 6, listo. Más por más, ¿cuánto me da? 6. Más. ¿Listo? Más Sí. por más. ¿Listo? Más 2, pues, listo. Por más 3, pues me da más 6, ¿listo? Ahora, con azul, voy a multiplicar este 3 de subíndice, lo voy a multiplicar con el 2 que está acá, ¿cierto? 3 por 2 me da 6 y más, 6. y el más que me indica que el 3 es 4. positivo, ¿no? Más por menos, ¿cuánto me da? Menos. 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 Ahora trazo el igual. Lo voy a escribir acá. Más 6 menos 6, ¿cuánto me da? Pues me va a dar 0. ¿Listo? Por lo tanto, como me dio 0, entonces digo que el compuesto es neutro, ¿cierto? El compuesto es neutro. Listo. Eso lo escribo ahí. Ahora, ¿qué viene acá? Entonces, ¿cómo me queda la fórmula de ese compuesto? Pues la fórmula del compuesto me va a quedar de la siguiente forma. Entonces la fórmula va a ser, ay Dios, pasa acá, listo. Me va a quedar CO, entre paréntesis, SO4, ¿cierto? Voy aquí a ponerlo. Entonces voy a anotarles aquí. CO, me quedó mal. Listo, acá. Entonces la fórmula me queda CO2, SO4, este es aquí un 4, y con subíndice 3. Esa es mi fórmula. CO2, SO4, es decir, hay dos átomos de cobalto y hay 3 iones o 3 moléculas de SO4 en ese compuesto, ¿listo? Y así obtengo mi fórmula química para ese compuesto.